you have something going on with your body and we have to do a radical operation. y hay algo muy malo con tu cuerpo y tenemos que hacer una operación radical, Let's say hysterectomy. por ejemplo, una histerectomía, We need to do a radical hysterectomy. es una histerectomía radical, o sea, completa. What does he mean? ¿Qué quiere decir el doctor con eso? Anyone? There's a lot of people here. Anybody? Alguien que me conteste, hay muchas personas aquí. ¿Qué quiere? Radical. Completa. Le sacan la matriz y todo, la matriz completamente. In English, do you English, Spanish, whatever. Just Inglés o radical, español, radical, díganlo. radical. If I said I was in a very radical situation, what am I saying? Si yo digo que es bien radical, una situación radical, ¿qué quiere decir él? Okay. Difficult, Serious, difficult, complicated. complicated. We in agreement? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ok. Well, come to find out, Yo llegué a la conclusión, o I was entendí, incorrect. que yo estaba incorrecto, que estaba en un error. When a doctor says there's a radical operation, Cuando el doctor dice que es una operación radical, the Latin el latín is the same word es la misma palabra as radish. que esa palabra que le está diciendo, radish. Radish de What does a radish? o del rábano, como el What's radish? rábano. Rábano, the red little vegetable. Yes, rabino. Radish. Correcto. Rábano. Es la misma palabra que se usa para el rábano. So what does a rabino Ajá. have in common with radical? ¿Qué tiene que ver rábano con radical? The root. O la raíz. La raíz. So when a doctor says they have to do a radical operation, they have to get to the root of your problem. O sea, cuando That's it. cuando el doctor te dice que tiene que hacer una operación radical es que tiene que llegar a la raíz del problema que tienes. You know how many times I've heard radical and it's like radical. Oh man, oh it's radical. It's bad. It's really bad. Entonces, cuando yo escuchaba la palabra radical, yo me ponía así, es seria, esto es serio, es complicado. And all it means is the root. Pero todo lo que significa es que es de la raíz. Llegar a la raíz. So, Ok. nonetheless. Así que I might have bored you like my wife, yo no los voy a aburrir como hago con mi esposa. but we move on. Así que vamos a seguir adelante. Okay, let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we do thank you for your blessings upon us. te damos gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros. And we just pray that you speak through your word. Y Señor, te suplicamos que hables a través de tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Dame. Dar. DAR. Ujú. Gave. Gave. To give or You gave. dar. 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 No. Well, sí. No. Is there anything to raise? Yes. What is the sense? You try. Jesus gave his only son. Dio. Es D-I-O. Cosas del lenguaje es D-I-O. Dio. He trying to say dio. Past tense, pasado. Dio. He gave. Okay, so today's word, this is what we're going to be discovering, gave. Esta es la palabra que vamos a estudiar hoy. We got a lot of words today, though. Dar. Dar o dio en pasado. Okay, Jeremiah 7:31. Jeremías 7:31. Jeremías 7:31. Gracias. So here's what's going to happen today. Esto es lo que va a pasar hoy. I promise you Yo les prometo that you will know que ustedes sabrán that you believe in something que si tú crees en algo, that nobody believes in. repeat that please. That you Ajá. that attend this church Ujú. Que tú que estás ahorita en esta iglesia, believe in something crees en algo that no other church believes in. que ninguna otra iglesia cree.
en And I eso. promise you, Yo te lo aseguro. it's not what you're thinking. No es lo que tú estás pensando. You believe in a Sabbath. Tú crees en el sábado. Other churches believe in a Sabbath, but you believe in Sabbath as a Saturday. Otras iglesias también creen en el sábado, There pero, are other churches that keep Saturday. pero hay otras iglesias que también guardan el sábado. There's other beliefs that we have that are quite unique to us in regards to prophecy. Por ejemplo, hay otras creencias que solamente los creemos nosotros, como las profecías. So, I mean, there is a uniqueness to us. Ahí nosotros somos únicos por algunas doctrinas que tenemos. But today you're going to discover one unique thing about yourself Pero hoy vas a descubrir una cosa única acerca de ti mismo that I promise you, que te aseguro with one question, que con una pregunta, if you go out to any of your friends, si tú vas con esa pregunta a cualquiera de tus ask amigos them this one question, y les haces esta pregunta, you will never ask it the same again. tú nunca la vas a volver a hacer, la pregunta. But before we go there, Pero antes de que vayamos allá, let me just get it set up for you. vamos a poner el contexto. Okay, Jeremiah 7:31. Jeremías 7:31 dice, you may read in English because we have Oh, okay, English yes. speakers. Jeremiah 7:31. Actually, it's 7:31. going to be two verses. Jeremiah 7:31 and Jeremiah 19. 31 y 19. Okay, 7:31. 7:31. Okay, and it says, "And they have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came into my heart." Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni me pasó por la mente. Chapter 19, Capítulo 19, the valley of Hinnom is also mentioned, el valle de Hinnom también se menciona and it basically states the same y thing. básicamente dice lo mismo. Chapter Jeremías, 19 and verse 4. Jeremías 19:4. Okay, because they have forsaken me and have estranged this place and have burned incense unto the other gods, whom neither they knew nor their fathers have known, nor the kings of Judah, and have filled this place with the blood of innocents. Dice, porque me abandonaron y enajenaron este lugar, ofreciendo en él incienso a dioses extraños que ni ellos habían conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. And skipping to verse 6, Y saltando al versículo 6, saltando al versículo 6, therefore behold, the days come with the Lord, that this place shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Valle de Matanza. Valle de la matanza. Esto. Okay, Uh-huh. so is that a prophecy? ¿Es una profecía? That it would no longer be called the valley of Hinnom, but it would be called what? Que nunca más sería llamado el valle de Hinnom, sino el valle de la Matanza. matanza. So it's a prophecy. Es una profecía. This is Jeremiah. Jeremiah was a prophet. Es Jeremías y Jeremías fue un profeta. Okay, I'm going to read it. Matthew 23:33. Voy a leer Mateo 23:23. 23:23. Mateo 23:23. Matthew 23:33. 23:33. 23:33. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? This verse Este versículo and the one we just read in Jeremiah y el que acabamos de leer en Jeremías go together. van juntos. Does anybody see why? ¿Alguno de ustedes ve por qué estos se relacionan? ¿Alguien ve por qué? ¿Ve la relación? You expecting an answer, right? ¿Qué dicen por allá? ¿Es una profecía en el futuro?
Flor dice. Okay? Well, here we are in the future. We're in Matthew now. Estamos en el futuro. Jesus is here. Estamos en Mateo. And he Jesús. says to the Pharisees that you will what? Aquí estamos en Mateo, o sea, estamos ya, Jesús ya vino y Jesús les está diciendo a los fariseos, serpientes, infierno. Así que, What does this have to do with this? ¿qué tiene el valle de, o el hijo de Hinnom con la palabra hell? ¿Qué tiene que ver el valle de Hinnom con la palabra infierno? Matanza, muerte. Okay. Yes, they both had death and things of that nature. So, Los here dos, it is. los dos se refieren a muerte. So, the English is hell. El inglés es hell, Spanish is, en español es infierno, and the Valley of Hinnom in Hebrew y el valle de Hinnom en hebreo se escribe, I hope I'm spelling this right. espero que lo esté deletreando bien, ujú, se escribe así, Gehenna. Ujú, Gehenna. Gehenna, Gehenna. Somebody said who just went in, but okay, Gehenna. Oh, okay, okay. Hinnom corresponde con la palabra Henna. So what happens is this. So, lo que pasa es esto. When Israel was in the land of Canaan, Cuando Israel estaba en Canaán, they started messing around with all the other kingdoms, ellos empezaron a meterse con los otros reinos, worshiping other gods. a adorar otros dioses, It got to the point that they were actually sacrificing their own children hasta el punto de sacrificar sus propios hijos a esos dioses extraños, to the goddess Molech. al dios Mulak. The place they did Molob, ajá. the place they did this was in the Valley of Hinnom. Y el lugar donde sacrificaban a sus hijos era en el valle de Hinnom. By the time it came to Jesus, Para cuando Jesús vino a la tierra, they knew the Valley of Hinnom ellos sabían que el valle de Hinnom, as Gehenna. ellos lo conocían, el valle de Hinnom, como Gehenna. The valley never changed. The valley was still there. El valle era el mismo, no cambió, estuvo allí siempre. But after its history, I mean, who's going to build a house on it? Pero después de la historia de las cosas que se hacían allí, ¿quién se atrevía a construir su casa allí? Nadie. So what did they do? Así que, ¿qué hicieron? God cursed the valley. Dios maldijo ese lugar, el valle. It was not a valley anybody wanted to be near. No era un valle que cerca del cual nadie quería estar. So what did Israel use it for? Así que, ¿para qué lo usó entonces el pueblo de Israel? Para basura. Basura. Era un basurero. Era un basurero. This is where they burnt trash. Allí era donde quemaban la basura. Not only did they burn trash, but if you were a bad person and you died on a cross, where No. did you go? No solamente quemaban basura, sino que si tú eras una mala persona y te crucificaron, ¿dónde ponían tu cuerpo? They would burn you in the Valley of Hinnom. Ellos te quemaban en el valle de Hinnom, Gehenna. 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 Ujú. So what happens is Jesus says, he's looking right at the Pharisees, Así que lo que pasó fue que Jesús estaba mirando a los fariseos and he says, you keep acting up, y les dijo, ustedes siguen portándose mal, and you're going to burn van, in Gehenna. van entonces a ser echados en el valle de Gehenna. So we have Gehenna. Así que tenemos esta palabra, Gehenna. We have infierno. Tenemos infierno, We have hell. hell, infierno. There's 4 words in the Bible that Bible uses for hell. Hay Gehenna, 4 palabras que la Biblia usa para infierno. Sheol, El Gehenna, Sheol, el Seol, and Hades, Hades es otra palabra para Seol and Tartarus. y el otro es Tartarus. Tartures. Tartarus.
tártaras. Oh, it's an R, tártaras. 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 Okay. Now, the study today is not about hell, but I have to set you up for what we're about to say. El estudio de hoy no es acerca del infierno, pero tengo que darte el contexto para que podamos entenderlo mejor. Now, it's very interesting that when Jesus says to them, he says that you will die and go to hell, he was saying Gehenna. Es muy interesante que Jesús les dijo, cuando ustedes mueran y van a ir al infierno, él estaba refiriéndose a ustedes van a morir y van a ir al Gehenna. Now, let's go to Luke 24:25. Lucas 24, 25. Vamos a ir allí, Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. This is when Jesus had resurrected, Esto es cuando Jesús ha resucitado. and it says that after Jesus resurrected, verse 25, he started walking on the road to Emmaus. He says that, then he said unto them, O fools and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken, ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Así que Jesús está en el camino a Emaús y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? And verse 27, and beginning at Moses Ujú. and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Y el 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Now the problem was this. El problema fue este. Jesus, when he was alive, Jesús, cuando estaba vivo, he was clear that in 3 days I will resurrect. él estaba claro de que en 3 días él resucitaría. There was no way around that. No había para dónde coger, eso era lo que iba a suceder. But Jesus was trying to make it so clear because there were so many Greek philosophies around them. Y Jesús trataba de hacerlo bien claro porque la cultura predominante era la griega y todo el mundo pensaba como tenía todo el pensamiento griego. Because when you're crucified, you're dead. Porque cuando te crucifican estás muerto, But what happens after death? pero ¿qué pasa después de la muerte? And if you go to Mark chapter 12. Y si vamos a Marcos capítulo 12, Mark chapter 12. Marcos capítulo 12, And verse 18. versículo 18, Marcos 12, 18. And verse 17, it says, And Jesus answering said unto them, Render unto Caesar's that which is Caesar's, render unto God's that which is God's. And verse 18, Then came unto him the Sadducees. There were the Sadducees and there were the Fariseos. Pharisees. What was the difference? The main difference being this. Then came unto him the Sadducees, which said unto them, which say, There is no resurrection. Y el versículo 17 dice, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y el versículo 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estaban los saduceos y estaban los fariseos. La mayor diferencia entre estos dos era que, lo que dice seguidamente, los que dicen que no hay resurrección. Now, Jesus Christ, we know, stated this very fact. He stated that I am the what? The resurrection. Now imagine you're a Sadducee Jesús les dijo bien claro, yo soy la resurrección. Así que ahora imagínense a los saduceos that do not believe in the que resurrection. no creían en la resurrección. So there's confusion. So the people are like, is there a resurrection? Is there not a Así que la gente resurrection? estaba confundida. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? What happens after you die? ¿Qué pasa después de la muerte? Most Jews to this day believe when you're dead, you're dead. ¿Jews? Jews. Muchos judíos ahorita piensan que si después que te mueres, te mueres. There Estás is no muerto. Que resurrection. no hay resurrección. There is no afterlife. No hay vida después de la muerte. Then we come to this day and age. Así que venimos a nuestra época, a nuestros días,
But before we do that, Pero antes de que hagamos and this eso, is the transition, so you got to follow me. y esta es la transición que vamos a hacer en el mensaje, así que por favor presten atención. Okay. Horrible. Terrible. Horrible. But we know what it is. No, you don't know it. No, you don't know what it is. No saben lo que es. Okay, anyway, that is my rendition. So, basically, there's these the scientists. I saw them on YouTube, and I would have never known that this would have led to me understanding something in the Bible. Ok, esto lo vi yo en YouTube de un científico y yo no puedo creer, estaba asombrado, de que esto me iba a ayudar a entender un concepto bíblico. Okay, so this is copper. Este es Copper wires. cobre, alambres de cobre. This right here are magnets, Y estos son magnetos. and this is one big magnet. Y este es un magneto más grande. Un imán, un imán. Ujú. And then there's a motor. Y aquí hay un motor. So, the caption was free power. Y el título era Poder Libre. So I'm interested in free power. Así que yo estoy interesado en poder gratis, sería. Poder So he gratis. simply threw this together with stuff you can get from Home Depot, Lowe's, wherever. Así que ustedes pueden hacer esto con materiales que pueden adquirir en Home Depot o en el otro. Put it all together, Si lo ponen así, put this in the middle, ponen esto en el medio and that thing started spinning. y eso empieza a dar vueltas. It was because that magnets, of course. Porque son imanes. But my imagination ran wild. I mean, this guy did not push it. He simply set it down and it started generating power. Y mi imaginación se volvió loca porque él no le dio vuelta, él nada más lo puso allí y eso solo comenzó a girar. But that's not the part that got me. Pero esa no fue la parte que más me... Because I was going to drive down and get the material and make it myself. I Porque wanted to ya see yo this so iba a ir bad, para allá a obtener los materiales para hacerlo and I'm still going to do it. y yo lo voy a hacer. But he said in the underneath when he was describing it that energy cannot be created. Y entonces él, en lo que puso abajo, ¿verdad? En la descripción de su experimento, dijo que la energía no podía ser creada. And I'm looking at this, Y yo estoy viendo esto, and I'm looking at this thing spin. y yo estoy viendo, ¿verdad? Los movimientos. And I said, you just created energy. Y yo decía, pero tú acabas de crear la Free energía. energy. Energía gratis. But it's true. Pero es verdad. And I had to research that. Y entonces yo tuve que buscar eso, investigar. But I remember, Pero recuerdo, and this is where the Bible came in, y esto es, allí es donde la Biblia entra. Ujú. you can't create energy. Tú no puedes crear energía. I'm not even a biologist, Yo ni siquiera soy un biólogo, but I get it. pero yo lo entiendo. The energy came from the magnets. La energía provino de los imanes. So Así que it's called the first law of thermodynamics. es llamada la primera ley de la termodinámica. Scientists, biologists, Científicos, biología, all know this, biólogos, biología, todos saben esto, that you cannot create energy. que tú no puedes crear energía. Energy is only transferred from one thing to another. La energía solamente se puede transportar de un sitio a otro. So now I know why that pastor asked that man that question. Así que ahora yo sé por qué este pastor le hizo a este hombre esa pregunta. It's a wonder how the Lord works. Y es maravilloso como Dios trabaja. But when he asked the question, it went right over my head because I don't know what thermodynamics is. Never heard of the word. I'm like, what? Cuando él hizo la pregunta, yo ni siquiera me di cuenta de nada porque no la entendí, porque yo no sabía ni siquiera lo que era termodinámica. But then I saw this video, Pero entonces vi este video and I was like, the pastor nailed it. y yo dije, el pastor dio en el clavo. Because there was an evolutionist. Porque él era un evolucionista And this evolution was a NASA scientist. I'm sorry. A NASA scientist. Y la evolución es parte de la ciencia de la NASA. Yes. Ujú. And the pastor says to him, okay, you know, we've had a long talk. Y entonces con este pastor tuvimos una larga I'm conversación going to ask you this one question. y les voy a hacer esta pregunta.
Can something come out of nothing? ¿Puede algo venir de la nada? ¿Puede algo venir de la nada? And the scientist says, claro que sí. Y los científicos dicen, of course, yes, of course. And what do you think the pastor said? ¿Y qué ustedes creen que dijo el pastor? That breaks the very first law of Él thermodynamics. rompió la primera ley de la termodinámica. And then I got it. Y entonces yo lo entendí. You can't create energy. No puedes crear la energía. Energy has to come from a source. La energía tiene que venir de una fuente. So as a creationist, Así que como creacionista, where did energy come from? ¿de dónde viene la energía? Dios. De Dios. Life itself comes from God. La vida misma viene de Dios, Life. de la vida. Life is not created, it's only given. La vida no es creada, es dada. But anyway, I say that only to say that Y digo esto para decirles, there are people out there that believe in one thing, they believe with all their heart, soul, and mind, hay gente allí que cree con todo su corazón, su mente y su alma, until you get that one question hasta que tú haces esa pregunta that you cannot answer. de que no puedes responder, de la cual no encuentras respuesta. Jesus had an ability to ask people questions. Dios, Jesús, tenía la habilidad de hacer The preguntas Pharisees, the Sadducees, all of them, a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos, that they would just sit there. que ellos Always does this to me. se sentaban y decían, ahí está otra vez, él siempre lo hace. And they just walk away with their little heads down, mad. Y se iban bravos con la cabeza para abajo porque no podían contra Jesús. Jesus did not want them mad. Y Jesús no los quería bravos. He just wanted an answer. Él quería una respuesta de ellos, But he showed their ignorance. pero les mostraba su ignorancia That's his only object, to show that you need to read more. That's it. para decirles, mira lo ignorante que eres, necesitas saber más. So here we have these two disciples walking with Jesus, and they're trying to read through the scripture and saying he was supposed to resurrect. I don't know what happened. He was the promised one. I'm really confused right now. Y entonces estaban estos dos discípulos caminando después de la muerte de Jesús y estaban todos confundidos. Él dijo que iba a resucitar, pero ¿qué pasa? No hay resurrección. Entonces estaban en dilucidando esa situación, esa confusión. And Jesus opened the Bible Y Jesús abrió la palabra and started to explain. y empezó a explicarles, This is not what I meant. eso no fue lo que yo quise decir. Even the disciples were confused. Hasta los discípulos I estaban mean, you're talking confundidos. about people that walked with Jesus for three and a half years, Y estamos hablando de hombres que caminaron con Jesús por 3 años y medio and they didn't understand the resurrection. y ni ellos entendieron lo de la resurrección. Why? ¿Por qué? Because there were so many beliefs going on around Porque them. habían demasiadas creencias en esa época, But it seems like you're walking with Jesus himself. Obviously, if he says it, it's true. pero right? obviamente si estás caminando con Jesús y Él lo dice, debes creerlo, debes saberlo. I propose to you Y yo les propongo a ustedes that we have the same problem right now. que nosotros tenemos el mismo problema hoy en día. I thought the resurrection was solved. Yo pensé que lo de la resurrección estaba resuelto. I could have swore that we were on the same Y page. yo juraba que estábamos en el mismo, que entendíamos el punto claramente, With most Christians. que la mayoría de los cristianos entendían todo bien, And then it happened. y entonces sucedió. So I'm trying to do this without giving away the answer, which Yo- is very hard. Voy a tratar de hacer esto sin dar la respuesta a lo que puede ser muy difícil. So we Así have a que- few verses left, and then I'm going to give you that question that you're going to ask your friends and family, whoever it may be. Y tenemos unos pocos más versículos y entonces les voy a dar esa pregunta que ustedes le tienen que hacer a sus amigos. So let's tiptoe. Ok, así que vamos a hacerlo con cuidado. Okay, Ok, I think we'll have to do it this way. vamos a hacerlo así. Okay. Ephesians Efesios 4, 4, 7 through 10. 7 al 10. Efesios 4, 7 al 10. If you get the answer, do not tell your neighbor.
Si ustedes encuentran la respuesta, por favor no la compartan. Silencio, por favor. En silencio, si la consiguen, no lo digan. 4 what? 4, 4, 7 through 10. 7 al 10. I will read. Ujú. Ephesians 4, 7 through 10. Efesios 4, 7 al 10. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave unto us gave gifts unto men. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. He that descended is the same also that ascended far above the heavens and might be filled, that he might fill all things. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Now, Peter says Pedro dice, Paul is hard to understand. Pablo es muy difícil de entender, dice Pedro. If you look at a lot of the arguments amongst churches, what they believe and why they don't believe this and blah, 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 they're usually arguing over Paul's writings. Si ustedes ven cómo las iglesias se contradicen y se enredan en las doctrinas, es siempre en los escritos de Pablo. And when you're talking to Paul, you'd have to go, Paul, Cuando I understand that you're trying to tell me something, but please break it down like I'm a 5-year-old. Y cuando leemos las epístolas de Pablo, tenemos que decirle, Pablo, yo entiendo que tú estás tratando de darme un concepto, pero por favor explícamelo como si yo fuese un niño de 5 años. So Paul is saying something here. Así que Pablo está diciendo algo aquí. He says that Christ descended Dice que Cristo descendió and he ascended. y que subió. Now, I can read that Yo puedo leer eso and I understand completely what he just said, y yo entiendo completamente lo que él acaba de decir. but half the world does not. Pero el This one mundo, verse. este versículo, ¿lo ha entendido el mundo? And it's because of another verse, Y es por otro versículo. 1 Peter. Primera de Pedro, And 1 Peter and 3, Primera de Pedro 3, Primera de San Pedro capítulo 3, 18 and 19. versículos 18 y 19. For Christ also hath once suffered for the sins and just for the unjust, that he might bring us to God. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Just reading that part, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. In verse 20, which Vers- sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. Y el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Now, I must admit, Yo debo admitir in my younger years, que en mi juventud, reading that verse, leer ese versículo it was kind of interesting. era interesante. What did you just say, Paul? Pablo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Spirits in prison, Espíritus Noah encarcelados. preached to them, Noé les predicó a ellos. and Christ went down and spoke to them. Y Jesús bajó y le habló también a ellos. So, not to dwell on that, Así que no para quedarnos mucho en esto, but this is the verse that clues all that in, and why what I'm about to go into, the question that I'm going to give you, why the world believes this. y ahora la pregunta que les voy a hacer,
y lo que a mí me interesa y es el tema de este día es por qué es acerca de este versículo y por qué el mundo cree esto. All because of a misunderstanding of a word. Todo porque se entiende mal, se malentiende una palabra. So, when Christ died on the cross, Así que cuando Jesús murió en la cruz, what did he tell what did he tell the thief on the cross? Today, ¿qué le dijo él al ladrón en la cruz? I'll tell you today. ¿Qué le I tell dijo? you today, you will be with me in Le dijo, paradise. de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Who would ever think ¿A quién se iba a imaginar that the word paradise que la palabra paraíso would be added down here? sería parte de estos sinónimos de la palabra muerte? Who would ever think ¿Quién pensaría that paradise, que paraíso, which when I think of paradise, the tropical islands, que cuando yo pienso en un all the paraíso, flamingos, son los flamingos, el sol afuera, la playa? I don't think of Yo burnt no, up flamingos and burning up on the sand, do you? yo no pienso en quemar a los flamingos y arder en la arena, But this pero esto is the key word, es la palabra clave, because Jesus says, today I tell you porque Jesús le dijo al ladrón, hoy te digo that today you will be with me in paradise. que tú estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Jesus obviously meant that he would be resurrected. Jesús obviamente le quiso decir que él sería resucitado. But remember, the Sadducees didn't believe in a Pero resurrection. recuerden que los saduceos no creían en la And resurrección. most of the Jews didn't believe anything happened after you Y died. la mayoría de los judíos pensaban que no había vida después de la muerte. So, what did Así, he mean? así que, ¿qué quiso decir? So, you go to most churches today, Vas a la mayoría de las iglesias hoy and you tell them to read that verse, y ustedes le piden que lea este versículo and the sermon will be beautiful. y el mensaje va a ser bellísimo. You know, that Del último minuto, you lived a horrible life, vives una vida horrible, pecadora, did everything that's bad, hiciste todos los pecados que están debajo del sol, but you do that last minute, save me. Señor, sálvame. And the Lord says, today I tell you, Y el Señor te dice, hoy you te will be digo, with me in paradise. tú estarás conmigo en el paraíso. But it's funny how they use that now, Pero es gracioso e interesante cómo ellos usan eso ahora, because what they say is simply this. porque lo que están diciendo en realidad es sencillamente esto. Before Jesus, Antes de Jesús, okay, let me ask you, let me throw something in there, I might add this. Okay. déjenme decirles esto y lo vuelvo a Jehovah agregar. Witness Los testigos de Jehová believe that when you die, creen que cuando tú mueres you don't have a soul, no tienes alma, which we believe that. pero nosotros sí sabemos que tenemos alma. So when I was colporteur knocking on doors with Christian books, Así que cuando yo yo era colportor y vendía libros, I would have conversations with them, yo conversaba con los testigos de Jehová. and I said, you know, I don't believe that souls leave your body and go to heaven or hell. I don't believe in that. Yo no creo que el alma deja el cuerpo y se va al cielo. Yo no creo en eso. And they would look at me like, what? Y ellos me miraban. Witness? I am not a Jehovah Witness. Y me preguntan, ¿tú no eres testigo de Jehová? But you don't believe the body leaves the soul leaves the body? Nope. ¿Tú no crees que el alma deja el cuerpo y se va al Who cielo? are you? ¿Quién eres tú? So we'd start talking about the Bible Así que empezábamos a hablar de la Biblia until that one Jehovah Witness blew everything. hasta que un testigo de Jehová me noqueó con esto. And it's not that we stopped talking. Y no es que dejamos de I hablar. have no problem talking, inviting you into my home and having a Yo conversation. no tengo ningún problema con invitar a mis hermanos los testigos de Jehová a mi casa y hablar con ellos. But he said that word. Pero él dijo esta palabra. Isaiah, I should say he said that verse. Dijo este versículo en realidad. Isaiah 29:29, is it? Isaías 29:29. Isaías 29:29. Isaiah 29:29. I think I got the wrong verse there. Posiblemente tengo el versículo equivocado, ojalá que no.
No, there's no 29. Isaiah, oh my goodness. Ah, Señor, por favor. Deuteronomy 39, Deuteronomy 29, 29. Deuteronomy? Deuteronomio, maybe Deuteronomio 29. 29, Deuteronomy 29. 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Oh, when he said that verse. Cuando ese Señor dijo este versículo, The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us, the children forever, that we may do all the words of his law. las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. He got my goat on that one. He got me good. Y aquí él me venció, me agarró. No In pude. translation, this is pleading the fifth. Para explicarles esto mejor, esto es como reclamar el quinto derecho de la Constitución, mandamiento de la Constitución. So my question was simple, and then he pulled this on me. The question was, the 144,000, where are they right now? Ajá, y la pregunta es, los 144,000, ¿dónde están ahora? Jehovah Witness believe that some of them, Los testigos de Jehová creen que algunos de ellos, they're all Jehovah Witness, todos son testigos de Jehová, para but empezar. some of them have died, Algunos de esos 144,000, de los que todos son testigos de Jehová, han and they're muerto already in heaven. y están ya en el cielo. What's the problem? ¿Cuál es el problema? We just read, Ya acabamos de leer, and we just talked about what they believe. ya les dije lo que ellos creen. There is no No hay, that leaves the no hay alma que deje el So cuerpo. I'm looking at a Jehovah Witness that has passed away in his coffin. Así que estoy viendo a un testigo de Jehová allí, muerto en su How is urna, he walking in heaven? cómo él está caminando en el cielo. And this is when he pulled out Deuteronomy 29, Y 29. allí fue cuando él me sacó este versículo de Deuteronomio 29, 29, cuando yo le hice esa pregunta. It's not until you dig into it Y no es hasta que tú te metes profundamente en esto that they start, wow, I didn't think about that. que a decir, wow, yo no había I know pensado he en went esto. back to his elder. Pero yo sé que él fue a sus I know ancianos he went back to his church. y también fue a los líderes de su iglesia And said, how did they get there? y le preguntaron cómo él llegó allá al cielo. Well, we're about to ask the same question about something else. And here, I'm getting to the question. I'm almost done. Ok, y tengamos ya les voy a decir cuál es la pregunta. Ya vamos para la pregunta. So we don't believe the soul leaves the body. No creemos que el alma deja el cuerpo. Genesis 2:7 is quite clear. God breathed into man, and man became a living Y, soul. Génesis 2:7 es bien claro. El Señor respiró en la nariz de Adán y él fue un ser viviente. And I must admit, you're quite unique in that belief because why? Because most of the world believes that the soul goes floating away somewhere. Y entiendo por qué ustedes creen eso, porque la mayoría del mundo piensa que el alma se sale del cuerpo y se va para allá arriba. So the people that died in the Old Testament, Así que la gente que murió en el Viejo Testamento, the other churches had a problem. las otras iglesias tienen un problema. If you die and your soul leaves your body and goes to heaven, Si tú mueres y tu cuerpo, tu alma se sale y se va al cielo, you can't go yet no puedes ir because Jesus hasn't died yet. esto es para la gente que murió antes de Jesús. No puedes irte porque Jesús no ha muerto todavía. So where do they go? Así que ¿dónde van? What convenient thing can I come up with to put them in? ¿Qué lugar conveniente puedo inventar para poner esas almas allí? Well, you're not going to go to any of these. That's No, bad. no vas a ir a ninguno de esos porque todos esos son malos. I mean, you can't put Jeremiah in Gehenna. No puedes poner a Jeremías en Gehenna, Isaiah in Gehenna. a Isaías That's en ridiculous. Gehenna. Eso es ridículo. So where do you put them? Así que ¿dónde los pones? Paradise. En el But where paraíso. exactly is paradise? Around hell? Besides hell? Under hell? Where's paradise? Pero ¿dónde? Entonces el lugar más conveniente es ponerlos en el paraíso. ¿Pero dónde está paraíso? En el paraíso, al lado del infierno, arriba, abajo. It's not exactly hell. No es exactamente el infierno. It's kind of like, well, let me think of a word. Déjame pensar en una palabra. It's like, what's the Catholic word for it? Purgatory. Es la palabra
para eso es el purgatorio. But we won't use that word because that's a Catholic word. Pero no podemos But usar as a esa. Christian, they were in purgatory in the Old Testament. Ajá, y no podemos usar esa palabra porque esa palabra, somos cristianos, esa palabra es católica, pero ellos estarían en el paraíso. So Jesus comes. Así que Jesús viene, He dies, he resurrects. muere, resucita. But how does he get them out of there? Pero ¿cómo saca Jesús a esas personas de allí? He has to go pick them up, Tiene que ir y sacarlas, right? ¿correcto? What verses did we read about him going to go pick them up? ¿Y qué versículo leen ellos acerca de Jesús ir allá abajo y sacarlos? First Peter. La primera de Pedro. He had to set the captives free. Él tiene que librar a los cautivos, dejarlos ir libres. This is the only way around that. Es la única explicación para esto. But then we have a problem. Pero entonces tenemos un problema. Remember the ¿El problema de los testigos de Jehová? And here's the answer, guys. Y aquí está la respuesta de esto. John 3:16. Juan 3:16. Jesus, Jesús. it says, God so loved the world that he gave his only begotten son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Was that a loan? para que todo aquel que él crea. ¿Es eso un préstamo? Does that mean loan? Dice, ¿es un préstamo eso? Jesús. If you were walking along and somebody shot a bullet and somebody jumped in front of the bullet and died, Si alguien le dispara a alguien y esa bala va dirigida a una persona y otra persona brinca al frente y agarra la bala, at the funeral, would they say they loaned their life? y en el funeral diríamos, ¿él prestó su vida? No, They gave their él life. dio su vida, él dio su vida. Here's my proposal to you. Y aquí está mi proposición para ustedes. You, Tú, as a church, como iglesia, are the only church that teaches eres la única iglesia que enseña that Jesus died. que Jesús murió. Why? ¿Por qué? Have you ever heard a church teach that? ¿Alguna iglesia, ustedes saben de That alguna Jesus died on iglesia the cross? que Jesús murió en la cruz? Other churches teach that, right? But Otra. you're the only church that teaches it. What do you mean? Pero hay otras iglesias que lo enseñan, pero tú eres la única iglesia que lo enseña. ¿Qué I hear it on significa TV all eso? the time. Jesus Christ died for you. Kanye West says Jesus Christ died for me. Yo lo escucho en la televisión cada rato. Jesús murió por ti. So how can you be the only one ¿Cómo puedes tú that says that ser la única que dice eso, and you're different than all the others? pero a la misma vez eres la única diferente? Do you see it yet? ¿Lo ves? ¿Lo entienden? ¿Lo entendieron? Do you see it? ¿Lo ven? Jesus Jesús says to the thief on the cross, today you will be with me in paradise. le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. And then it says that Jesus said his last words and he what? Así, y también dice que Jesús dijo sus últimas palabras, ¿y qué? Y murió. Died. Now, Jesus, being a malefactor, or basically being a quote-unquote bad person nailed to a cross, he was supposed to go where? Jesús, siendo supuestamente un mal hombre y siendo crucificado, supuestamente iba a ir ¿a dónde? A la ajena. But John, the disciple, sat there and said, this is not going to happen. He is not going to burn forever in the valley of hell. Pero Juan dice que eso no va a pasar. Él no va a arder por siempre en el fuego del infierno. He will go into the grave, my grave, Él iría a la tumba. La which tumba. is Sheol, Es esa palabra, Seol, Hades. Hades. All of those mean grave. Todas esas palabras significan tumba, Seol, tumba. When you read those words in the Bible, it simply means leave my soul in hell. Hell is the grave. Y cuando leemos eso en la Biblia, sencillamente significa deja mi alma en el Seol, significa en la tumba. We know that because in I believe Revelation 20, it says that death and hell were thrown into the lake of fire. Y sabemos eso porque en Apocalipsis dice que la muerte y el Seol fueron echados en el lago de fuego. So why would you throw fire into fire? ¿Por qué entonces echas fuego en el lago de fuego? This is it, guys. Esto es la conclusión. If the soul leaves the body and goes to heaven or hell, Si el alma deja el cuerpo y va al cielo, and Jesus al Christ, infierno,
And Jesus Christ was one of us. Y Jesús fue uno de nosotros, He could cry, el que podía he llorar, could bleed, que podía sangrar, he got colds, que podía enfermarse. He was a Bueno, no sé. human. Él era humano, 100% human and 100% divine. 100% humano, 100% divino. Where did Jesus' soul go after he died? ¿A dónde fue el alma de Jesús cuando él murió? That is not our problem Ese no es nuestro problema, because we don't believe in a soul. porque nosotros no creemos en que el alma salga. But ask this question Pero hazle esta pregunta to one of your friends, a cualquier amigo tuyo and then you have a problem. y entonces tendrás un problema. The problem is Y el problema será, Jesus did not die. Jesús no murió. They believe the soul leaves the body. Ellos creen que el alma deja el cuerpo. If the soul leaves the body, did you die? Así que si el alma deja el cuerpo, ¿tú mueres? Yes or no? ¿Sí o no? So did Jesus die according to their beliefs? De acuerdo a sus creencias, ¿murió Jesús? No. No murió. No murió. What Porque, is reincarnation? ¿qué es la reencarnación? A soul that reincarnates in another person, another body. Does that mean you're dead? ¿Significa que estás muerto? No, no. You live in another body. Tú You're estás not viviendo. dead. Tú no estás muerto, estás viviendo en otro cuerpo. So if the soul does not leave the body, if you're at a funeral and they say, well, he's walking the golden streets, he's walking with Jesus, he's talking, if he says that, you believe the soul is in heaven. Si alguien dice, está muerto en la urna, pero él está ahorita caminando en los verdes jardines del cielo, And half the world believes that. y todo el mundo prácticamente cree en Yeah. eso, That's your belief. y es lo que ellos creen, But the problem is this. pero el problema es este. If you were a Christian Si tú eres un cristiano and you tell me y tú me dices a mí that there is a soul in my body, que hay un alma en mi cuerpo, that means there was a soul in Jesus' body. quiere decir que hay un alma o hubo un alma en el cuerpo de Jesús. And if you're going to tell me Y si tú me vas a decir a mí that I'm not dead when I die que yo no estoy muerto cuando muero, because I'm walking the golden porque yo streets, no estoy muerto porque estoy caminando las calles de oro, then the problem is, where did Jesus go when he died? el problema entonces es ¿dónde fue Jesús cuando él murió? They don't have an answer. No tienen una respuesta para esto. They don't believe that he died. Ellos no creen que Jesús murió. And what's the problem with that? ¿Y cuál es el problema con que si creen que Jesús no murió? If Jesus did not die, We're not saved. there's Entonces, no salvation. si Jesús no murió como ellos piensan, entonces no hay salvación. And what was the very first lie of Lucifer? ¿Y cuál fue la primera mentira de Satanás? You will not die. Tú no morirás. Do you think ¿Ustedes creen? Do you think Lucifer ¿Ustedes creen que Lucifer wants the world to believe that Jesus died and quiere resurrected? ¿Ustedes creen que Satanás quiere que el mundo crea que Jesús nació y murió y resucitó? That there is salvation for you? ¿Que hay salvación para ti? So, in closing, Así que, cerrando, this is something that you can help them understand. esto es algo que ustedes pueden ayudar a los demás a comprender. That Jesus died. Que Jesús murió. No way around it. No hay para dónde coger allí. Jesús Without murió. his death, there is no salvation. Sin su muerte no habría habido salvación. So, when you get baptized, and this is where it really comes to involve you. Y cuando tú te bautizas, y aquí es donde realmente se vuelve personal para ti. When you get baptized, Cuando tú te bautizas, that baptism is supposed to, it's a reenactment of what? ese bautismo es un acto de ¿qué? Un símbolo de The death and resurrection. muerte y resurrección. Es un símbolo de muerte y resurrección. So, Galatians 2:20 says, no longer I who live, En Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, but Christ who lives within me. sino que vive Cristo en mí. But if you don't understand how Christ died, Pero si tú no entiendes la muerte de Jesucristo, then you're just going to go down doing one thing and coming up and doing it over again, just as a Christian. como cristiano, sigues cometiendo los mismos errores y los vuelves a cometer.
Because you don't understand what Christ has done for Porque you no in entiendes its lo, fullness. lo que Jesús, no entiendes total y completamente lo que Jesús hizo por ti al morir. So I want you to contemplate Así que quiero que ustedes contemplen lo siguiente. what it means to give. ¿Qué significa que Él dio? ¿Qué significa dar? Christ gave his life. Jesús dio su vida. And you know that when he was in the Garden of Gethsemane, Y ustedes saben que cuando Él estuvo en el jardín del Getsemaní and he says, Lord, take this cup from me. y le dijo, Señor, quita de mí esta copa. Why would he do that ¿Por qué haría eso? if he was just going to go down there and act like he died Si Él iba ahí, iba a pretender que murió and just resurrect? y A magic trick. un truco mágico resucitaba. Why would he say, take this cup from me? ¿Por qué Él habría dicho, pasa de mí esta copa, Señor? He said it Él lo dijo because porque Él, when he was in the tomb, porque cuando Él estaba en la tumba, he could not see outside the tomb. Él no podía ver más allá de la tumba. When Jesus gave his life, Cuando Jesús dio su vida, he gave his life En- that you could take his place in heaven. Él dio su vida para que tú pudieses tomar su lugar en el cielo. Give. Dio, But he was resurrected. Why? pero Él resucitó. ¿Por qué? Because he never sinned. Porque Él nunca pecó. I close with this story. Cierro con una historia. A young boy and his sister Un niño, un muchacho y su hermana were playing. estaban jugando. Something happened with his sister that she got injured. Algo pasó con la hermanita, se hirió. The injury was fine, but she something happened with her blood. She needed a blood transfusion. La herida no fue tan grave, pero ella necesitaba un problema con la sangre, ella necesitaba una transfusión. If she didn't get this transfusion, she would not live. Si ella no recibía esta transfusión, iba a morir. So they started looking at people that had the same blood, things Así of that que nature. empezaron a buscar las personas que tenían el mismo tipo de sangre. And as they came around the family, they came to her brother. Así que mientras revisaban a todos los miembros de la familia, llegaron al hermano. And before they could get the question out of their mouth, he already heard the question. Y ya antes de que se repitiera la pregunta, que ellos ya habían escuchado, ya sabían, He says, "Can I give my blood?" él dijo, ¿puedo darle mi sangre? And the doctors were, of course. Y los doctores estaban tú sabes, impresionados, asombrados, le dijeron, claro. Imagine a little boy, Imagínense, un niño pequeño, without hesitation, sin duda, sin dudar, sin vacilar, ofreció su sangre. So they get into the operating room, Así que fueron al cuarto de operaciones and his sister's laying there, y su hermanita estaba allí acostada and they take him to another spot, y él lo llevaron también allí. and they take the needle and they put it in him. Le ponen el catéter, la inyección, la aguja, perdón, No tears, sin llorar, nothing. nada. He's just watching the blood leave his body. Y él solo veía a la sangre salir de su cuerpo. And then he would look at his sister, Y entonces miraba a su hermanita and look at his blood, y miraba su sangre and look at his sister. y volvía a mirar a su hermanita. And then Y he looks up entonces, at the doctor, él mira al doctor and his only question was this, y su única pregunta fue esta. with a smile on his face. Con una sonrisa en su rostro. He says, "How long do I have?" Y él le pregunta, ¿cuánto tiempo tengo de vida? The doctor says, Y el doctor le dice, what do you mean? ¿qué tú quieres decir con eso? Oh, no, we're not taking all of your blood. Y le dice, no te preocupes, no estamos tomando toda tu sangre. The child was willing to die Ese niño estaba dispuesto a morir, a dar su sangre completa for his sister. por su hermana. Él creía que iba a morir. Thank you, Jesus, for dying on the cross for our sins. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros. Amén.